Hola Juan Pablo, buenas tardes. Ya revisé lo que envió, está muy bien. Los instrumentos también. Ahí le agregué tal vez algunas cositas y tal vez otras se pueden ir agregando. Vamos por las etapas. Entonces igual, ¿verdad? Esto va en negrita. Usted indica a continuación, se presentarán las etapas que guiarán el proceso investigativo. Tenemos la etapa 1, acercamiento al tema. Aquí habla sobre estos puntos. Cómo surge, por ejemplo, el tema, cuál es la inquietud suya, ese acercamiento al tema, qué ha escuchado, cómo elaboró el tema, ¿verdad? También que usted buscó información, que son los antecedentes, referente al tema de investigación y encontró esto y esto, ¿verdad? Como algunos resultados que usted haya encontrado. Además, ya cuando usted explica eso, usted indica, además, se solicitó permiso al centro educativo, ver anexo 1, y ahí está la carta ya, para poder realizar la investigación en dicho centro. Y explica cómo hizo usted para acceder a ese permiso, si fue por medio de correo, se comunicó con la directora, usted el día tal le envió un correo, ella le respondió que sí, etcétera. Todo eso queda explicado aquí. Luego usted indica que se realizó el consentimiento informado para que las personas, para que los profesionales en educación estén enterados de la investigación. Y todo eso tiene que quedar en la primera etapa del acercamiento al tema. Acercamiento conceptual es, por ejemplo, que usted aquí va a indicar que una vez realizado el permiso y el consentimiento y búsqueda de información y acercamiento al tema, se realiza un esquema teórico sobre los principales aportes sobre el tema y usted explica un poco, no es explicar el marco teórico, sino como a rasgo general, qué es lo que hay en el marco teórico, qué encontró usted, cómo lo buscó. Luego definiendo variables es estas que usted tiene aquí abajo en el cuadro, usted ahí indica que lo que interesa investigar en la población profesional o la población es, y usted anota esto. Bueno, usted dice que usted pretende identificar las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, desea saber cuál es la cantidad y el uso, la frecuencia que se le da a esas tecnologías de información en esta situación de pandemia COVID-19. Ahí usted explica, no son muy largas, son como de 3 párrafos cada una de las etapas. La etapa 4 es el ingreso al campo virtual y aplicación de instrumentos de recogida de datos. Esta se redacta en futuro. Entonces usted indica que la recolección de los datos se realizará por medio de encuestas en línea, porque usted ya lo tiene abajo, donde se pretende enviar un link a cada profesor por medio del correo institucional, donde cada uno de ellos deberá completar. Usted explica esa parte ahí, cómo se va a acercar usted a ellos, cómo los va a comunicar. La etapa 5 es igual, análisis y conclusión de la tesis. Entonces ahí al finalizar la tesis, igual esto es en futuro. Cuando se finalice o este apartado se concluirá. No, mejor si redactamos aunque sea pequeñito. ¿Cómo se pretende hacer el análisis? Bueno, una vez finalizado la recolección de los datos, se pretende realizar el análisis por variable, mismas que se detallan en la siguiente tabla. Y usted aquí escribe variables, hace una introducción, ¿verdad? A continuación se presenta en el siguiente cuadro las variables. Cuadro 1, variables. Esto va en el centro porque es el primer cuadro que hacemos. Voy a bajarla para que me quede completo en la otra hoja. Ya usted tiene las variables en el otro, aquí en el otro cuadro.
Definición conceptual. Ahora esta parte es la que hay que... Y esto usted también ya lo tiene. Usted tiene... Lo único que a usted le falta es estas dos. Estas dos de acá. Las variables. Usted tiene que definir qué significa tecnologías de información y la comunicación. Pero eso se hace con la variable. Por ejemplo, necesitamos decir qué se va a entender por esa variable. Por ejemplo, voy a copiar esto. Esta que es de la primera. Para tener un ejemplo más concreto. Estas son las variables. ¿Verdad? Vea que hablamos de tecnologías de información y comunicación. La frecuencia. Ok, todas son. Aquí usted tiene que definir con un autor qué es esto. ¿Verdad? ¿Qué son las TIC? Porque la persona que lo lea, ya usted aquí va a decir que se va a entender. Luego los criterios de medición es, por ejemplo, cómo va a medir usted esto. Aquí falta un cuadro. Porque son definición conceptual. Operacional, instrumental. Aquí. No, aquí está el cuadro. Aquí es cómo lo va a definir. Para eso se hicieron los instrumentos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabe usted qué es la cantidad de tecnología? ¿Cómo va a medir eso? Bueno, nos venimos al instrumento que usted ya hizo y nos fijamos aquí la frecuencia. Ve aquí una vez, dos veces. Vea que la frecuencia de estos instrumentos se repite. Entonces, ¿qué se puede hacer? Colocar un cuadro, 1, 2, 3, 4. Un cuadro que indique más fácil la frecuencia. Entonces tenemos la pregunta, 1, 2, 3, 4. Copiamos la pregunta. Copiamos la pregunta. También, ¿cuántas? Copiamos la pregunta. Porque tiene la misma frecuencia. Ve, una vez, dos veces. Aquí. Voy a quitarle los espacios para que me quede más fácil de ver. Y voy a eliminar la pregunta. Voy a poner esto en una página. Entonces ya no ocupamos estas preguntas. Porque aquí está la frecuencia. Bueno, ocupo la frecuencia. 1, 2 veces. Y 1, 4. Una vez a la semana. 2 veces. 3 veces. 4 veces. Indicador. Entonces ya tenemos en este cuadro, en este instrumento, y ellos van marcando cuál es la frecuencia. Y aquí las preguntas que se vayan realizando. Voy a hacerlo aquí para que no me quite mucho espacio. Entonces ya tenemos la frecuencia. Vea que como es la misma frecuencia, se puede hacer en un cuadro para que ellos contesten, lean y contesten, lean y contesten. Nos vamos arriba y usted especifica que la frecuencia de esa aquí. ¿Cuál es la frecuencia? Cantidad de veces que usa las TIC. Y escribe una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces.
cantidad de veces a la semana sería que utiliza. Aquí a la población que aplica, bueno, usted me indica aquí a quién era que le iba a aplicar. La técnica ya usted la tiene y el instrumento. Por ejemplo, eso es una encuesta en línea a los profesores. Y el instrumento va a ser una guía de preguntas. Pero en este caso creo que va a ser una escala lo que se va a utilizar. Entonces, guía de preguntas cerradas. Y aquí es donde usted empieza a describir en el instrumento, el de encuesta en línea, cuál responde a la cantidad. Bueno, entonces usted se viene al instrumento y se fija. Aquí vamos a ver, bajar un poquito más rápido. Aquí. Entonces usted dice que es el apartado B, la pregunta 5, 6 y 7. Entonces usted aquí lo anota. Se ubica en el apartado B las preguntas 5, 6 y 7. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que hay que ir explicando. Por eso es mejor tener el instrumento hecho para hacer esta tabla. Y así usted lo va completando con todos los objetivos. Esto que nos permite ver que toda la información esté distribuida. Porque puede ser que, mira, aquí no encontré ninguno. Por ejemplo, en el objetivo 2 hay que hacer un instrumento o preguntas que respondan a este. Aquí sería fuente, nota. Elaboración propia. Ahora, aquí ya empezamos a aterrizar. Ahí es más general. Descripción de las técnicas e instrumentos de investigación. A continuación se presentarán las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la investigación. Este sería el cuadro número 2. Técnicas, porque hay que escribirle, e instrumentos. Va en negrita y centrado. Y aquí la fuente. Ahora bien, aquí es donde hay que explicar la técnica. Bueno, vamos a empezar a numerar las técnicas. La primera, por ejemplo, es... voy a borrar esto. Y la primera que usted tiene allá era una encuesta. Y el instrumento es una guía de preguntas cerradas. La técnica. Bueno, se utilizará la encuesta en línea para la recolección de los datos. Esta técnica permite, y busca al autor que hable sobre la técnica y explica. Se aplicará la encuesta en línea al profesorado de, y usted explica quién. Se pretende obtener información sobre, y aquí como usted ya tiene el instrumento, usted ya sabe sobre qué información. Entonces usted se viene al instrumento y se fija qué es la información que usted va a necesitar. Usted va la cantidad de tecnologías. Ve aquí en la primera parte. Voy a copiar dos para solo explicar. Y esta. Y se va otra vez para arriba. Y explica qué es la información. Se aplicará la encuesta, bueno, para obtener información sobre la cantidad de
la cantidad de tecnologías de la información y la comunicación utilizadas por el profesorado, así como la frecuencia de eso, ¿verdad? Para ello se utilizará para la recolección de, bueno, se utilizará el instrumento, mejor aquí, para esa técnica se utilizará el instrumento guía de preguntas abiertas. Ver anexo 3, yo creo que es, ¿verdad? Ver anexo 3. Cuando usted dice el instrumento, cuando ya usted explica el instrumento, tiene que citarlo, ver anexo 3. Y aquí otra vez una cita que hable sobre la importancia de ese instrumento. Y cuando ya habla del instrumento, el instrumento, hay que describirlo, está compuesto por, y usted empieza a describir el instrumento. Por ejemplo, se viene al instrumento otra vez y dice, bueno, voy a revisarlo, y el instrumento tiene en la parte 1, por ejemplo, en la primera parte, que es sobre la cantidad, tiene 3 preguntas. En la parte 2, que es la frecuencia, tiene 4 preguntas. Y se viene para abajo. En la parte 3, o en el apartado 3, tiene 4 preguntas. Se viene para acá. Está compuesto por, digamos que tenía por 3 partes. La primera se compone de 3 apartados. El primer apartado se refiere a la cantidad de, y ahí usted escribe lo que decía. Este apartado tiene 3 preguntas. El apartado B consta de 5 preguntas que hacen referencia a la frecuencia, porque usted ya lo tiene hecho, entonces usted nada más es de completarlo aquí. Bueno, ya lo completó. Voy a revisar a ver cuántos instrumentos usted va a utilizar. Todos son encuestas. Entonces, a la directora. Ajá. Entonces, aquí, si es el mismo instrumento, tiene que anotar aquí que se aplicará también un instrumento. Este instrumento es dirigido ¿a quién? A los docentes. Luego, además, se aplicará la guía de preguntas abiertas a la directora. Y usted explica cómo se lo va a aplicar. Es importante que aquí también, que dicha que nos acordamos, cómo se va a aplicar. Si por medio del correo electrónico, se elaborarán por Google Forms. Eso es muy importante que quede ahí. Esta parte de instrumentos no, porque ya la acabamos de hacer arriba. La validación de los instrumentos es lo siguiente. Usted tiene que indicar y explicar aquí que la validación de los instrumentos la harán 2 expertos en el área. Usted tiene que buscar 2 expertos o 2 personas que tengan grado de licenciatura o más en el área de las tecnologías. Y uno puede ser de tecnología y otro puede ser en pedagogía, ¿verdad? O en educación, para que le revisen los instrumentos. Y usted indica que se realizará una carta donde se adjuntarán los instrumentos elaborados para que fulanita de tal, encargada de
el área tecnológica, qué sé yo, del centro educativo tal y la licenciada tal encargada de tal, ¿verdad? Hay que describir qué son para que revisen y realicen observaciones de forma y fondo de los instrumentos. Esa es la validación. Usted indica, muy importante, como estamos en la virtualidad, que se enviará por correo electrónico a las personas la carta para que hagan la revisión. Luego, el procedimiento para el análisis de los datos. Usted puede indicar que el análisis de los datos se realizará por medio de gráficos. Igual, ahí cuando como usted tiene bien ordenado el instrumento, usted empieza a explicar para el instrumento tal, que es la encuesta en línea dirigida a los docentes, se pretende recabar toda la información por apartados o por variables. Cada variable tiene una serie de preguntas. El análisis de los datos se hará por variable. Cada variable, cada pregunta, se elaborará un gráfico que ejemplifique la situación de esa variable. Y alcances y limitaciones, hasta dónde se pretende llegar con la investigación y qué limitaciones tuvo en el camino. Entonces trabaja en ello y casi que estaríamos. Aquí falta el 3.16, que es el cronograma. Voy a ponerle aquí un cronograma y usted nada más revisa las fechas de lo que ha hecho hasta ahora y luego la otra mitad es de lo que usted proyecta para el otro año. Es como un aproximado de fechas. Y aquí, por ejemplo, voy a borrar este montón de números que se me marcaron aquí. El cuadro número, digamos que era el 3, ahí usted los ordena después. Y aquí es lo que usted va a indicar o va a marcar qué va a hacer durante este año. Bueno, qué hizo durante este año. Y esto de aplicación sería cómo lo proyecta usted para el otro año. Puede hacerlo de esta manera o puede hacerlo de esta otra vía. Usted escoge cómo lo puede presentar. Nada más voy a hacer todos los cuadritos. Y por ejemplo aquí usted lo que hace es insertar todos los meses del año. Imaginémonos que este es enero, febrero, marzo y abril. Entonces, por ejemplo, redacción del tema. Imaginémonos que usted lo hizo en febrero. Bueno, voy a hacer otros más. Marzo. Y así todos los meses del año. Que el marco teórico usted lo hizo hasta abril. Y así usted va marcando en qué momento lo hizo. Puede presentarlo así o puede presentarlo así. Usted escoge.